Hola Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, muy buena tarde, ¿cómo estás? A ti, a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Cómo estás, Julio? Bien, 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 Jacaranda, pues ya en esta etapa en la que ya se empieza a acercar el sonidito del Din Don Dan y de las festividades navideñas, ¿ya pusiste arbolito, Jacaranda? Fíjate que no soy mucho de tradición de arbolito, debo decirlo, Ajá. ni natural ni artificial, así es que no soy mucho de estas cosas así como muy navideñas, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues nos prepararemos porque sin duda creo que va a ser pues un diciembre interesante con la gente con la que queremos, con la familia, una cosa muy íntima, mucho más cercana. Eso creo que sí, sin duda ha sido un buen aprendizaje en este año de pandemia, Julio. Muy bien, Jacaranda. Yo tampoco soy muy afecto a todo esto, pero en mi casa, mi familia sí, y Ángeles y mi hija Sol andan emocionadas poniendo arbolito y adornos por donde quiera. Pero bueno, forma parte de la vida cotidiana en estas épocas. Jacaranda, ¿de qué vamos a hablar hoy? Fíjate que hoy quiero compartir una reflexión, Julio, que sin duda abre muchas preguntas, interrogantes en el terreno de la tecnología digital y sus usos, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de un software que utiliza la inteligencia artificial y Ujú. más cuando se trata del caso de lo que hoy voy a hablarles, que es de recrear o revivir a un periodista que fue asesinado. Me Mm. refiero al video que tú incluso compartiste ya también hace algunas semanas, ¿no? El de Javier Valdés, un Ujú. video pues bastante fuerte que sin duda nos pone la piel de gallina porque pues vemos al periodista mandando un mensaje al gobierno para pedir que se esclarezca su asesinato. Ujú. Así es que después de este lanzamiento, que fue hace, tú lo recordarás, unas 3 semanas más o menos, yo me puse en contacto con los integrantes de Propuesta Cívica, que son quienes decidieron llevar a cabo esta propuesta, para invitarlos a un diálogo, a un debate que tuvimos en el Festival de Cine Ambulante, con quien yo colaboro, en donde hablamos de tecnología documental e impacto social. Y importante decir que el proyecto de Jesús Valdés se deriva de toda una campaña que ha tenido muy poca repercusión en la sociedad, no así entre periodistas y expertos, pero sí la sociedad sigue sin mirar qué está pasando con sus periodistas en este país. Así es que esta campaña, que se llama hashtag Seguimos Hablando, se lanzó a mediados del año pasado, seguramente tú la recuerdas, y tuvo como objetivo revivir, digamos, a ciertos periodistas a través de sus cuentas de Twitter, las reactivaron, para que pudieran continuar hablando y publicando lo que en el momento de sus asesinatos estaban, digamos que, investigando o comentando. Un año después tenemos esta iniciativa de Jesús Valdés, quien fue recreado por Propuesta Cívica, gracias a un software de inteligencia artificial que se llama Deepfake. Y no sobra decir, Julio, que esta es una tecnología realmente al alcance de todos, que ha sido Ujú. muy polémica, porque con esta aplicación tú puedes recrear personajes, ya se ha hecho incluso una recreación de Barack Obama, de Vladimir Putin, incluso de Mark Zuckerberg, el presidente ejecutivo de Facebook, Sí. evidentemente con voces que pues no corresponden a ellos, ¿no? Así es que sí es una tecnología, hay que decirlo, que merece pues ciertamente toda una discusión y algo que tendríamos que poner en la mesa de debate pues mucho tiempo después, ¿no? Sí. Pero algo que quisiera compartir hoy, Julio, que se derivó de esta conversación que tuvimos con los integrantes de Propuesta Cívica, quienes han hecho sin duda un trabajo muy notable, son dos cosas, Julio. Lo primero, ya lo decía yo al inicio, la poca repercusión social y también a nivel institucional, porque es un tema, Julio, en el que no podemos bajar la guardia, porque el dato que compartió Propuesta Cívica realmente sí llama la atención. Estamos hablando de 33 periodistas asesinados en lo que va del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no es poca cosa, Julio, y menos cuando lo que sabíamos de sexenios anteriores por investigaciones muy puntuales y muy valiosas que han hecho organizaciones como Artículo 19 es que la mayoría de los asesinatos, desapariciones y amenazas de periodistas pues venían primero políticos, funcionarios, luego integrantes de partidos políticos y hasta el final del crimen organizado.
O sea, que no es poca cosa, además de que el 90% de esos asesinatos siguen totalmente impunes y además se sube todavía al 100% cuando estamos hablando de amenazas. Dentro de esta conversación, Julio, algo que me llamó muchísimo la atención y en lo que sí de verdad no estoy de acuerdo es que se mencionaba dentro de toda esta polémica y este debate que teníamos con la gente de Ambulante, es que los ataques y las amenazas contra la prensa en México han ido en aumento desde que el presidente ataca desde la tribuna de las mañaneras. Ciertamente, Julio, yo coincido con muchos periodistas, como tú incluso también lo has mencionado, que sí debiera de bajarle el presidente una rayita a discutir, a pelearse con algunos medios, ¿no? Que en algunos casos, más allá de lo que nos toque o no juzgar, pues ciertamente han sido poco éticos y han tenido una trayectoria muy confusa en sexenios pasados. Pero creo que sí me parece importante, y justo por el debate que se levantó ahí en esta mesa de Ambulante, incluso después gente me escribió a mí en privado, es que me parece que hay una enorme confusión, Julio, de lo que es la prensa independiente en ese país y los periodistas que trabajan para grandes consorcios mediáticos, incluidos aquellos considerados como influencer. Y ahí sí coincido, y en esto que comentaba la gente, que flaco favor le ha hecho el presidente digamos que a un gremio de periodistas independientes, cuando en la mañanera del 22 de abril lanzó una acusación que me parecía muy peligrosa al señalar de que en México no había un periodismo profesional independiente, ético, ¿no? Y entonces dice que hay una decadencia en la prensa escrita, en la radio y la televisión, y que digamos que estos periodistas, la prensa, ¿no? Porque además generaliza, no ha sabido entender la nueva realidad, ¿no? Y creo que aquí sí es importante, Julio, porque sí me percaté y yo creo que estaremos de acuerdo en que si algo ha sucedido, Julio, en este país es que la mayoría de los periodistas que han sido asesinados, amenazados o desaparecidos, Julio, han sido periodistas independientes y no formaban parte de los grandes consorcios mediáticos, ni de la prensa escrita, ni de la radio y la televisión. La mayoría de estos periodistas, Julio, trabajan en condiciones precarias, con salarios que oscilan entre 7,000 y 8,000 pesos al mes. Desde luego que Valdés es un periodista particular, pero yo creo que él también lo podríamos de alguna manera poner dentro de la categoría digamos que de la prensa independiente. Y quiero cerrar este comentario, Julio, porque me parece que lo que ocurre también incluso con las declaraciones del presidente y por lo que yo pude ver cuando presentamos esta campaña del periodista Jesús Valdés, Javier Valdés, es que no hay una comprensión de la sociedad, no logran, digamos que separar ciertamente esta deuda histórica que muchos periodistas tuvieron en el pasado por su connivencia y su cercanía con el poder, que sí la ha habido, pero hay una prensa independiente, Julio, que podríamos decir quizá un punto de partida es el año 2000, ¿no? Con la llamada alternancia y con la evolución del Internet, que ha construido un cuerpo de periodistas independientes muy valiosos y que son los que han denunciado cosas muy importantes a nivel, digamos, de los vicios de los poderes públicos, del poder político y del poder económico, Julio. Así es que cerraría yo esta reflexión en el sentido de que es fundamental entender que son dos cosas totalmente distintas y que no tiene, o sea, que sí tenemos una prensa independiente y que la mayoría de esto es la que ha sido de alguna manera amenazada y amordazada, Julio. Sí, Jacaranda, lo que tocas es de particular relevancia, coincido en lo que has señalado. Entre otras cosas, pues está el caso muy claro de cuántas mujeres están ganando premios internacionales de periodismo en estos momentos, con trabajos colectivos, con trabajos desde prensa independiente.
en condiciones muy difíciles, en instituciones que reciben financiamiento de fundaciones extranjeras dedicadas a la promoción de la democracia, la libertad, mil cosas, pero que a fin de cuentas los periodistas mexicanos en general, me parece a mí que hay un ejercicio crítico, investigativo, profesional, muy serio, y qué bueno que tocas el tema, porque yo mi reconocimiento a nuestros compañeros periodistas, Jacaranda, los de a pie, los que andan en la friega, los que andan con la grabadora y con pocos recursos, y sin embargo han estado entregando piezas muy valiosas y piezas muy valientes, porque la verdad, Jacaranda, yo veo muchas mujeres, sobre todo, que son capaces de ir a hacer reportajes en los lugares más difíciles, más peligrosos, y van y se meten con toda decisión y profesionalismo. Así es que, pues comparto tu reflexión, Jacaranda. Así es, y bueno, nada más, digo, tú lo mencionaste, voltemos a ver portales, grupos, cuerpos de periodistas como Pie de Página, donde la mayoría son mujeres, ¿no? Quinto Elemento Lab, incluso Animal Político. Sin embargo, yo creo que hay muchas mujeres, como tú bien lo dices, Julio, dando la pelea, contando y narrando una cantidad de cosas que son muy importantes, y es fundamental lograr hacer esta diferencia, esta separación de lo que son los periodistas que pertenecen a los grandes consorcios mediáticos y que tienen otra situación, a la prensa realmente independiente, y que sí hay mucha. Así es que yo ahí sí diría, tomando la frase del propio presidente, no todos somos iguales, ¿no? Así es, así es. Pues Jacaranda, muchas gracias por esta reflexión y este aporte a serenar nuestros juicios respecto a la prensa mexicana. No todos son iguales, no todo es corrupción, no todos son los altos ingresos irregulares de muchos columnistas, directivos, dueños de medios de comunicación. O sea, hay otra prensa que está cumpliendo fatigosamente con dificultades, pero cumpliendo bien su objetivo profesional. Jacaranda, pues muchas gracias como siempre. Este jueves, ¿qué vas a tener? Fíjate que este jueves vamos a hablar de este comunicado que lanzó la UNICEF, que me parece muy interesante. Ya hablaremos de eso, si quieres, el próximo lunes, sobre esto que este llamado que hace la OMS y a varios gobiernos, de que podríamos tener una generación de niños y adolescentes, una generación perdida en medio de esta pandemia por no asistir a clases. O sea, todo lo que significa estar haciendo clases virtuales, sí tiene una repercusión muy importante. Así es que vamos a hablar con gente de la UNICEF y también con algunos expertos en este tipo de cosas, y ya te cuento el próximo lunes. Bueno, estaremos atentos. Gracias, Jacaranda, gracias. Hasta luego. Hasta pronto, Julio.